debe andar como Él anduvo, haciendo la voluntad del Padre, llevando las buenas nuevas de salvación, predicando y pregonando las buenas nuevas de salvación para gloria de Dios. Estoy en 1 Juan 3, 1, 24. Primera de Juan 3, 1, 24, lo leo rápidamente en el nombre de Jesucristo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro y santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, porque no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios lo guarda, o permanece en la simiente de Dios, permanece en él. La simiente de Dios, su protección, su amor, su divinidad, su amor, su gracia, su perdón. Y Dios te guarda del pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios y la presencia de Dios está ahí. Y donde está la presencia de Dios no hay pecado. Si la presencia de Dios está en tu vida, no te preocupes. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos del Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Su hermano Abel dio ofrenda a Dios y por eso lo mataron. Eran justas. Las de Caín malas. Vio eso, quiso lo que no tenía y lo mató. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte ¿a qué? A vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte, sí, porque el amor de Dios es el que nos hace amar. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él, delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y este es el mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Es un mandamiento, como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus ¿qué? Mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Su Santo Espíritu. Si ya está en tu vida, glorifícale a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios y camina con Dios de una manera gloriosa desde hoy para siempre. Jamás. Estoy en Juan 5, avanzo al 5, 1:11, 1 al 12. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, por Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, son gloria. Es la gloria de Dios en nuestra vida. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Dice, no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, todo lo que está en el mundo, si Dios está contigo, se va a vencer. No tengas preocupación, porque a veces, hermanos, pasan por pruebas y dudan ahí en la prueba y dicen, yo tengo mucha fe. Y cuando están en la prueba, están dudando. Y no, el que duda no recibirá cosa alguna de Dios. Si tú dudas, no vas a recibir cosa alguna de Dios. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Quédate con esa palabra. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Dónde? En Cristo, solamente en Cristo, en ninguna otra cosa. La oración tiene el poder de espiritualizarte, el ayuno te abre las puertas del cielo, pero tú puedes vencer en Cristo si estás en Él, a través de la fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino también mediante agua y sangre. Y el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿El Espíritu es la qué? La verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos son uno. Aquí quiero hacer un énfasis rápido. Cuando dice en Hechos 2:38 que los bauticen en el nombre de Jesús, los apóstoles se dice que unos se bautizaron en el nombre de Jesús porque no conocían la Trinidad. Pero cuando llegaron a la Trinidad, cuando el Espíritu Santo vino a Jerusalén y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, se dieron cuenta del Padre que había sido anunciado por el Señor Jesucristo, lo reveló, vieron al Señor al Señor Jesucristo ascender al cielo, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo se dieron cuenta de la Trinidad, y por eso está escrito en Mateo, es un mandamiento también, que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro era un testimonio, o pudo haber pasado en tiempo así, pero el mandamiento es el que debemos de obedecer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leo el 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres. Mayor que el testimonio es Dios, porque este es el testimonio que con Dios ha manifestado acerca de su Hijo. Con que Dios ha manifestado a su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que cree en Dios ha sido hecho mentiroso. El que no cree a Dios le ha sido hecho mentiroso, porque no ha creído
en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y está en su Hijo. ¿Y esta está en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Quién? Jesús. Nos dio al Hijo, nos dio su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder de Dios en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y tenemos herencia en Cristo. Por eso necesitamos el perdón de pecados. Necesitamos todo este perdón en nuestras vidas y necesitamos tenerlo como una base esencial. Es como tú, cuando tu vida, si tu cuerpo no está bien, pues no sales. Pero si tu cuerpo está bien, sales. Igual aquí, debes de tener una base esencial en tu vida, así como estudiaste una profesión y tienes tu profesión y sabes que de ahí dependes de lo que puedas tener en esta vida. Bueno, de algunas cosas que puedes tener en esta vida, también te puedes enfermar y no tienes nada. Pero así debe de ser una base esto en nuestra vida. De tener esto presente todos los días de nuestra vida, así como la construcción del Evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Ahí viene la redención y entiendes todo lo que hizo el Señor por ti. Pero el perdón también es importante, porque si tú entiendes el perdón, cuando alguien cometa algo, sabrás por qué no puede vencer. Sabrás por qué está siendo estorbado. Pero tú necesitas el amor de Dios. Y leo el 9 una vez más. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él ha testificado, Dios, acerca de su Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su nombre. ¿Cuántos hombres hay hoy que leen la Biblia y que no la entienden? Y que la leen y te dicen, es que yo ya leí la Biblia. Sí, pero ¿la leíste dónde? ¿En qué? ¿En lo humano, en tu mente contaminada? ¿En tu mente vacía? ¿En tu mente, en tu espíritu seco? ¿En tu espíritu muerto? ¿O en la presencia del Espíritu Santo? Muertos ministrando a muertos. La iglesia se ha llenado de necios y de rebeldes y de faltos de perdón. Y ahí quieren estar, creyendo que se van a ir al cielo. Pero la Biblia es muy clara. Solo uno va a ser quitado y uno va a ser dejado. Si no te arrepientes. Lo más importante de la vida, uno de los factores más importantes de esta vida es que te arrepientas. Es que contemples el arrepentimiento y que vengas y le pidas perdón a Dios. Porque ahí ya no eres tú, ya es la presencia de Dios la que te va a asistir. Ya es la presencia de Dios la que te va a honrar. Ya es la presencia de Dios la que te va a bendecir de una manera gloriosa desde hoy para siempre jamás. Estoy en Juan, en el capítulo 1. En el capítulo 1 del verso 29 al 34 dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: el siguiente día vino a Juan Jesús, que venía a él. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía con él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan, dice, a este es aquel a quien dije yo: de mí viene varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía. Fíjate, Juan vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Siempre hay un propósito en la vida de cada uno. Tú tal vez no has descubierto el propósito que Dios tiene en tu vida, como el de Ana, estaba diciendo en el devocional. Ella estaba estéril y se sentía sola, triste, afligida, llorando, porque quería tener un hijo y no podía. Estaba afuera, no había dinero que lo comprara, y así va a haber cosas en esta vida que no te van a alcanzar, que solo Dios las va a tener que solo Dios puede solucionarlas y darlas a ti. Pero ¿cómo se van a lograr estas cosas? Cuando tú descubras que está en la divinidad de Dios. Cuando tú estés en el plan de Dios, cuando tú vengas y contemples que está en la voluntad de Dios, ahí van a ser realizadas. Ahí van a ser hechas esas cosas que tú necesitas. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero todo es posible. Al que cree todo le es posible. Este género no sale más que con oración y ayuno. Cuando tú estás en esta vida física humana pensando nada más, afanándote, no vas a resolver nada. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y cuando el Espíritu Santo obra en tu ser, el Señor hace las cosas en tu vida reales. Hace las cosas en tu vida de una manera permanente porque Él es fiel y verdadero. Estoy en Romanos. Se me está acabando el tiempo. Avanzo a Romanos. Estoy en el capítulo 14 del 14. Estoy en Romanos, en el capítulo 6, del 1 al 14. Ahí habla del pecado, de lo que nosotros debemos de morir al pecado, de lo que debemos de estar muertos en el pecado, de que ya no debemos de vivir en el pecado. Lo leo rápidamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es el perdón. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si ya morimos, ¿cómo viviremos en él? Hace una pregunta. Porque los que hemos, en ninguna manera, porque ¿cómo hemos muerto al pecado? Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No sirvamos más al qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, gloria a Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, así que vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
y manifiestas son las obras de Dios, de su Santo Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Vemos el pecado, por qué debemos de morir al pecado y por qué Cristo ya vive en nosotros de una manera gloriosa y Él derrama su amor y su misericordia de una manera maravillosa sobre nuestras vidas, de una manera poderosa. Dice, el pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Estoy en el 7, porque 6:7 de Romanos. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios vive. Así que vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñaría de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos en la gracia de Dios por su misericordia. Estoy en Mateo capítulo 18, 15, 22. 18, 15 al 22, son 15 al 22. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 15, 22, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando tú solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, o sea, tienes que ir con sabiduría para decirle, repréndele. Tienes que reprender con toda sabiduría y temor en Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú a él solos. Y si oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma consigo a uno o dos de la congregación, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, ya volvió a la primera vida, ya no está en la segunda, ya regresó a la primera. Y es a lo que me refería cuando empecé el tema, que cuando tú estás en Dios siempre vas a tener esta batalla, y si logras perder la comunión de Dios, entonces vas a caer en la primera vida, ya no vas a estar en la segunda. La primera vida no tiene relación con Dios, y la segunda de Dios es glorificada en Él, manifiesta en Él, puesta por Él y ordenada por Él y sustentada por Él. Gloria a Dios, porque te arrepentiste, estás en Cristo y eres bienaventurado y eres justificado, porque no solamente te salvó, sino también comparte su justicia contigo. De cierto os digo, todo aquel que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, pero si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y 2 personas se pusieren de acuerdo, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Porque donde está 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se les acercó Pedro y les dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí y haga 7? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Debes de perdonar. Te he mostrado la palabra del perdón, de lo que tú debes de perdonar, lo que a ti te hace y lo que el Señor Jesucristo te ha perdonado a ti. De lo que Dios demanda que nosotros seamos y recibamos del perdón, y lo que tú debes de recibir. Y esto lo tienes en tu corazón hoy. Si lo has recibido de parte de Dios, está en tu vida. Y ahora nosotros debemos de guardar esta palabra y ponerla por obra. Toda palabra que se oye y se recibe se debe de poner por obra para gloria de su nombre. Debe de ponerse por obra, y estoy aquí en
Hebreos, ya estoy en la conclusión de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo voy a leer, estoy 1 al 9, 1, 9, 14 y 2, 1, 4. Ahí está la conclusión. Pero te he presentado el perdón que tú debes de dar y el perdón que Dios tuvo hacia ti. Y necesitas el perdón, necesitas los dos. Necesitas perdonar y que Dios te perdone, pero primero que Dios te perdone. Luego tú perdonar, porque si no tienes el amor de Dios, ¿cómo vas a perdonar? No vas a poder hacerlo. Necesitas el perdón de Dios primero y luego el perdón para que tú perdones. Si no va a poner amor en ti, vas a poder perdonar y vas a poder olvidar. Porque eso no te va a dejar nada y ahí es una atadura, una ligadura, una coyunda y no te deja ser libre. Y necesitas ser libre, porque en Cristo debemos de permanecer libres para gloria de su nombre. Dice así la conclusión. Estoy en Hebreos, capítulo 9, verso 1 al 14 y 2, 1, 4. Dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo. Has amado la justicia, o sea, ya obedeciste todo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste, dice David, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú que eres el mismo y años no acabarán, tú que eres el mismo y tus años no acabarán, pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Estoy en el 2, 1, 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, que con más ¿qué? Diligencia, rapidez, prontez, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, que nos perdamos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Leo el 3 una vez más. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quién Dios? El Señor Jesús. Juntamente con ellos en señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Del Señor Jesús y del Padre, porque el Padre glorificaba al Hijo y el Hijo al Padre glorifica. Y el Espíritu Santo glorifica al Padre y glorifica al Hijo, y necesitas el perdón. El tema de hoy es el perdón de pecados. Necesitas el perdón de Dios. El perdón de Dios en tu vida. El perdón de Dios en tu vida. Señor, te bendiga grandemente. Quiero orar por ti. Tengo un minuto para hacerlo. Padre del cielo y de la tierra, te pido que esta palabra quede en buena tierra. He presentado tu palabra de cómo tú nos has perdonado y lo que nosotros debemos de perdonar en esta vida y de guardar esta salvación tan grande y de guardarla diligentemente, Señor. Guardarla en amor, guardarla en la piedad tuya, guardarla, Señor, con diligencia para gloria de tu nombre. Recibe todo honor, recibe toda gloria por los siglos de los siglos. Tú eres digno de recibir el honor y la gloria y el poder, porque tú creaste, Señor, todas las cosas por tu voluntad fueron hechas, fueron creadas y existen. Guarda esta palabra con letras de fuego en nuestros corazones. Que sea un rema, que caiga en buena tierra, que germine, que dé al 100 por uno. Y el día que tú nos llames a tu presencia, seamos justificados por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, traiga buenos frutos esta palabra y el fin, nuestra santificación,
y como fin la vida eterna. Sea la gloria a ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Guarda a todos los hermanos, todos los que tienen necesidades, Señor, bendícelos y ayúdalos. Te doy gracias, Señor, gracias por los que comparten, los que nos oyen. Cubra toda la audiencia. Los bendigo con tu sangre preciosa, los cubro con tu sangre preciosa, Señor, los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, y te doy gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este culto, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Señor, te bendiga grandemente. Tienes una necesidad de algún enfermo, nombre completo. Tenemos oración 8 de la mañana. Vamos a tener otro lugar donde vamos a estar haciendo el culto. Tenemos otro culto, otro lugar donde vamos a estar haciendo el culto. Y ya está hecho, ya nada más hay que seguir trabajando allá. Vamos a tener 2 lugares y los que se vayan agregando sea para gloria de Dios. El Señor te bendiga grandemente. Si puedes compartirnos, hazlo. Si puedes suscribirte al canal de YouTube, hazlo. En el nombre de Jesucristo, el Señor te bendiga. Si puedes, compártelo para que más almas conozcan esta verdad en el nombre de Jesucristo. El Señor te bendiga grandemente desde para siempre jamás. Amén y amén. Compartir. Bueno, oro.